buenas tardes. Bienvenidos a la Academia del Plata. Mi nombre es Nicolás Laferrier, soy el vicepresidente de la Academia y ya desde entrada transmito a todos el saludo del presidente, doctor Daniel Alioto, que por motivos de fuerza mayor no se ha podido hacer presente aquí, me ha escrito recién y envía sus saludos y por supuesto las felicitaciones a la nueva académica. Es para mí entonces un honor presidir este acto de incorporación de la doctora Raquel Bolton a la Academia del Plata. Muchos de ustedes tendrán hoy su primer contacto con la Academia del Plata. Esta academia fue fundada el 20 de abril de 1879, la Academia Centenaria, a iniciativas de alumnos del Colegio del Salvador, que poco antes de egresar propusieron al rector la creación de un centro literario a fin de fomentar su amor a la filosofía católica y a la literatura y conservar el espíritu cristiano recibido en esa institución. Prontamente esa impronta literaria se amplió a todo el espectro de la cultura y desde entonces hasta nuestros días esta institución trae una riquísima tradición que hoy nos honra con la incorporación que hoy se honra con la incorporación de la doctora Bolton. En el estatuto de nuestra asociación se lee que su objeto es el de promover todas las manifestaciones de la ciencia, las letras y las artes que den testimonio al pensamiento católico de la vida cultural argentina. Durante su larga historia, la Academia ha sido ámbito de reflexión, docencia, investigación de los principales temas que hacen a la vida cultural argentina, abordados desde la especificidad propia de la doctrina social de la Iglesia. Herederos de esta sólida y rica tradición, nos toca a nosotros continuar esta labor evangelizadora en estos desafíos del siglo XXI. La Academia se organiza en miembros titulares o de número, eméritos y correspondientes. Como dice en sus estatutos, la Academia convoca a laicos reconocidos por su testimonio de fe católica y por su competencia en los campos de las ciencias, las artes y las letras, a fin de participar en la evangelización de la cultura desde su propio carisma laical, siguiendo las directivas del Sumo Pontífice. Así, hoy se incorpora la doctora Bolton, a quien conozco de hace muchos años, tenemos la común vocación de estudiar y profundizar los temas de bioética, y es para mí una gran alegría tener esta posibilidad de estar aquí y que además se incorpore a la Academia. Ella es una, como todos ustedes la conocen, destacada profesional con largo y fecundo compromiso en la tarea de promover una medicina respetuosa de los principios fundamentales de la ley natural y de la fe católica. En su discurso se referirá al tema de drogodependencia, consideraciones bioéticas, y estoy seguro que su experiencia profesional, sus estudios, toda su trayectoria y compromiso eclesial y profesional en torno a la medicina y la bioética seguramente será un gran aporte para nuestra institución. Agradezco a cada uno de ustedes su presencia, felicito a la doctora Bolton y ahora le doy la palabra a la académica, profesora Alicia Raskin, a quien también le agradezco muchísimo su colaboración y su trabajo en nuestra institución, quien le toca presentar a la nueva académica. Alicia. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la doctora Raquel Graciela Bolton por la generosa designación de mi persona para su presentación en la recepción como nueva académica de número de la Academia del Plata. Me centraré en brindar algunos relevantes datos de su fecunda labor académica, pero de manera especial quiero destacar sus cualidades humanas y un itinerario de vida marcado por los ideales del Evangelio. Raquel nació en la ciudad de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires. Prontamente se traslada con su familia a la ciudad de Buenos Aires, donde realiza sus estudios primarios y secundarios. Se recibe de maestra normal nacional en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Flores. Aunque su vocación fue la medicina, siempre estuvo en su corazón la enseñanza, la que sin duda pudo luego desarrollar amalgamada a su praxis como médica. Descubriendo su vocación de servicio, que recuerda estuvo inspirada por su profesora de biología, ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde se gradúa de médica. Continúa posteriormente su formación académica
especializándose en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en fisiopatología y enfermedades psicosomáticas. Desde hace más de 20 años, en su fidelidad a su vocación y compromiso con la humanización de la medicina, inicia sus estudios en el Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina, obteniendo el título de Magíster en Ética Biomédica. Desde ese entonces, la doctora Bolton emprende una labor fecunda y meritoria en muy distintos ámbitos, en defensa siempre de la dignidad y respeto de toda vida humana, ayudando y creando las condiciones para poder mantener los valores sin los cuales no puede haber un verdadero progreso humano. Su modo de hacer de la profesión es la expresión de quien habla de la verdad, el bien, la belleza, sabiendo dar los instrumentos para distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo, lo verdadero de lo falso, que es una manera muy natural de transmitir el Evangelio. Con admiración valoramos en su persona una cualidad especial para hablar de temas difíciles de discernir, haciéndolo de forma muy sencilla, con un certero lenguaje y capacidad didáctica. Lo ha procurado, por un lado, estudiando los temas concretos del quehacer médico en sus aspectos éticos y juzgando en la línea de lo posible, a la vez que contemplándolos en su íntima conexión con la dimensión teológica de la vida humana. Podríamos afirmar entonces que en su búsqueda de dar plenitud a su vocación, su trabajo es el testimonio de una medicina a la que corresponde por justicia el adjetivo de pastoral. Son innumerables los trabajos que ha realizado, su praxis médica, su quehacer pedagógico, los libros que ha escrito, las conferencias dadas, los incontables asesoramientos brindados. Quisiera destacar, por mencionar algunos datos, el ejercicio de su profesión en el servicio de reumatología del Hospital General de Agudos Carlos Durán, como también en el ámbito privado. El haber presidido el Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires, la vicepresidencia del Consejo Académico de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina, ser miembro del Comité de Bioética y del Comité de Ética en Investigación del Hospital Dr. Teodoro Álvarez y miembro del Comité de Bioética de la Clínica San Camilo. Es miembro además del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y del Comité de Ciberética de la Asociación Médica Argentina. Es autora de varios libros. Ha escrito Una pastoral de la salud en clave misionera, Volver al camino de la vida, enfoque bioético de las adicciones, Adolescencia y adicciones, una mirada desde la bioética, por mencionar algunos títulos. Desde temprana edad, Raquel ha dado testimonio del llamado a servir como misionera. Lo atestigua su actividad apostólica en el colegio, como coordinadora de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Hospitalaria, como también, y durante una década, siendo asesora médica de las hermanas de la Congregación del Buen Pastor, por citar algunos de tantos ejemplos. Por sus relevantes aportes en el campo de la bioética, ha recibido reconocimientos. Quiero subrayar el premio Alfredo Bussi, publicado en la revista de la Asociación Médica Argentina, por su trabajo La Era Global y la época del transhumanismo, una reflexión sobre la evolución y el desarrollo de la especie humana, como también el premio Dr. Héctor Bergier, mención especial, otorgado por la Asociación Médica Argentina y la Sociedad Argentina de Periodismo Médico por su labor en la prensa escrita y radial. Si tuviésemos que referenciar su mayor don, aseguraríamos que Raquel es una persona de Dios. Su vida es para Dios, y quienes tenemos la dicha de su amistad, cuando estamos a su lado, realmente nos sentimos en su presencia. Concluyo esta breve y como tal incompleta semblanza, expresándole a la doctora Bolton, en nombre de todos los académicos, que hoy nos sentimos muy honrados con su incorporación, teniendo la certeza de que con su compromiso y serena presencia nos ayudará a ser custodios
de los valores más profundos que inspiran a esta academia. Muchas gracias. Bueno, mi agradecimiento a los señores académicos aquí presentes por mi incorporación como académica de número. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y el tema lo vamos a hacer en una dinámica, es drogadependencia, consideraciones bioéticas. Es un tema en que, si bien me dedico a la parte clínica, el tema de drogas siempre estuvo presente en mi vida, especialmente cuando estaban los medios de comunicación, ¿no? Atendiendo las llamadas a veces de las madres, de las familias que estaban bajo el flagelo de la droga, y además visitando en su oportunidad los hogares de Cristo, acompañando a las familias, ¿no? El drama de ellas, de sus hijos, el acompañamiento. Entonces eso despertó en mí evidentemente un interés especial, y mi tesis de bioética justamente se basó en este tema. Por eso hoy en esta incorporación quise recordarlo, y también fue motivo de muchos libros, ¿no? Y de artículos. En esta oportunidad quiero invitar a recorrer un itinerario de abordaje bioético respecto a la accesibilidad y oferta de sustancias psicoactivas que, junto con los factores que determinan la demanda, explican la problemática del consumo abusivo en una sociedad que ha abandonado las dimensiones morales y espirituales. En la siguiente presentación se basa fundamentalmente en los ejes a trabajar, centrándonos en una verdad objetiva, y esto significa entender a la persona humana en su dimensión integral para el cuidado de un uso proporcionado, y para esta presentación considero que deben tener especial atención distintos ejes para un correcto abordaje bioético: la proporcionalidad en los cuidados y una conceptualización ecológica de la drogadependencia, el abordaje bioético para una enfermedad paradójica, la población vulnerable cuando es motivo de investigación y cuando lo académico se hace pastoral. La Sociedad Estadounidense de Medicina de las Adicciones define la adicción como una enfermedad médica crónica y tratable que implica interacciones complejas entre los circuitos cerebrales, la genética, el entorno y las experiencias vitales del individuo. El desarrollo y la introducción de un modelo médico de la adicción es aceptado por la profesión médica como una teoría válida de la dependencia química. La realidad nos demuestra que ninguna droga es inofensiva. Del uso se puede pasar a un deseo imperioso de consumo, instalándose el patrón desadaptativo de la adicción. Investigaciones han validado una y otra vez que la adicción es un trastorno médico y no un fenómeno social. Otras han tratado de identificar factores individuales, familiares y sociales que influyen en las personas que consumen en forma abusiva, haciendo referencia especialmente a los avances que provienen de la investigación genética, la neurobiología y los aportes dados por la psicología y las ciencias sociales. El Código de Ética de la Asociación Médica Argentina, uno de nuestros mejores códigos a nivel nacional e internacional, para el equipo de salud, menciona características de un proceso multifactorial en el cual participa una estructura psíquica, que es el sujeto, una sustancia, que es el tóxico psicoactivo, y un momento histórico en el contexto sociocultural. A una enorme porción de adictos no les importa la vida, porque ya están sumamente deteriorados y enfermos. Están inmersos en una sociedad que ha negado e invertido los valores y por lo tanto tampoco respeta el valor de la vida, que como tal tiene carácter fundacional. Diversas teorías destacan el protagonismo de factores biológicos, predisponentes y desencadenantes en individuos con patología adictiva, señalando la importancia de una personalidad vulnerable para aquellas personas que consumen. Replegarse sobre sí mismo, la falta de comunicación con los demás, el privilegiar un individualismo que lleva a disponer de sí mismo son algunas de las características que definen esta enfermedad. Profundizar en el conocimiento de lo éticamente adecuado señala el camino hacia el deber moral de respetar la vida conforme a la dignidad humana,
iniciando un itinerario que profundiza la historia natural de la enfermedad adictiva y los abordajes a utilizar en forma eficaz, no olvidando que recuperar y mejorar el estado de salud significan servir a la vida, y ante esta realidad se debe anunciar el valor supremo de la naturaleza humana contemplada en un valor trascendente. En la siguiente presentación, una nueva era de inestabilidad global intensifica los retos para abordar el fenómeno mundial de las drogas, empoderando a los grupos de la delincuencia organizada a niveles históricamente altos, y esta afirmación proviene de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su Informe Mundial de Drogas presentado en Viena el 26 de junio del 2025. Esta edición del Informe Mundial sobre Drogas hace mención a grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, teniendo en la mira a las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Surge aquí entonces la necesidad de trabajar en prevención y abordar las causas del tráfico de drogas en todas las etapas junto con las cadenas de suministro. En 2023, cerca, y esto es importante, de 316 millones de personas consumieron alguna droga, excluidos el alcohol y el tabaco. Es decir, el 6% de la población entre 15 y 65 años frente al 5.2% de la población en 2013. Con 244 millones de usuarios, el cannabis continúa siendo la droga más utilizada, seguido de las otras sustancias que muestran un aumento considerable, que están ahí en la presentación. El tráfico ilícito de drogas genera cientos de miles de millones de dólares al año para los grupos del crimen organizado. Estas organizaciones criminales actúan para aumentar la producción, las formas de tráfico, y están atentas a una tecnología que les permita potencializar la distribución. El informe señala que el consumo, cultivo y tráfico de drogas, así como las políticas públicas implementadas para hacer frente a las economías de las drogas ilícitas, afectan el medio ambiente en Europa. Entre las posibles consecuencias del cultivo y la producción de drogas figuran la deforestación, cambios en el uso del suelo y la contaminación del aire, la tierra y el agua. Asimismo, vamos a la problemática argentina. En Argentina se destacan los estudios del Instituto Nacional de Estadística y Censos compartidos en el año 2022, siendo los resultados de la encuesta nacional sobre consumos y prácticas en el cuidado, en su tercera edición, que es un valioso relevamiento para la obtención de estadísticas sobre la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas en nuestra población. El estudio estadístico fue desarrollado junto con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina y las direcciones provinciales de estadística de todo el mundo. El mismo fue planificado en el marco de las recomendaciones internacionales e implicó un importante esfuerzo de rediseño de los cuestionarios para mejorar la captación y aportar varias variables para el análisis luego de las estadísticas. Este documento presenta por un lado datos sobre la prevalencia, la incidencia, que figuran allí, la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas, y por otra parte sobre los factores del contexto en que se produce el consumo, teniendo en cuenta la percepción de riesgo de las personas consumidoras y la información que la población en general tiene sobre drogas. Este trabajo es muy interesante porque podemos hacer el abordaje de prevención contando con estas cifras. Por primera vez, una encuesta nacional nos informa sobre el consumo de sustancias psicoactivas en una población urbana de 16 a 75 años. También sobre motivaciones, contextos de consumo. La encuesta definió el porcentaje de sustancias psicoactivas, permitiendo una mirada, diríamos, complexiva en el consumo del último año y el último mes. El 84.7% consumió alguna vez alcohol, el 49.2% tabaco, el 26.3% marihuana, y ahí sigue la otra lista también, aparte de los tranquilizantes, la cocaína.
Esto es muy importante para conocerlo y ver la realidad en nuestro país. En cuanto a los motivos, y esto es importante, ¿por qué la gente se droga? En primer lugar, por placer. Luego, por tradición o hábito. Por nerviosismo, para dormir, para socializar. Sobre los recaudos expresó que se destacaron la hidratación y la alimentación antes de consumir. Hacerlos en un lugar seguro y regular la cantidad de este orden. Surge aquí la necesidad de crear espacios de formación continua y evaluación de conocimientos éticos en los profesionales de la salud, especialmente en las circunstancias de vulnerabilidad y dolor. En la actualidad no se puede tratar el problema de la droga relacionándolo únicamente con una patología individual. El ambiente físico, las relaciones interpersonales predisponen a una mayor proporción al origen y mantenimiento del consumo abusivo. Prevenir es anticiparse, buscar reducir problemas relacionados con conductas destructivas y autodestructivas. Como un hecho educativo y comunitario, busca potenciar factores de protección, aislando los factores de riesgo y fortaleciendo las resiliencias personales. Es a través de una concientización que ponga en evidencia el peligro que ocasiona las drogas, el camino para diseñar, planificar y desarrollar actividades preventivas para generar espacios de reflexión y profundización respecto a la problemática adictiva. Concientizar a través de consejos a tener en cuenta para consumir no llevará a un incremento de una población en riesgo por un consumo abusivo, sino a un aumento significativo de situaciones de vulnerabilidad. Y ahora yo lo puse en el contexto de la drogadependencia desde una conceptualización ecológica, ya que no solamente es la dimensión individual, sino que es la familia que se compromete, se enferma y es codependiente también, y la sociedad. Considerar en la próxima presentación si está la dimensión individual. Los factores de riesgo de tipo individual que favorecen el consumo de drogas están ligados a condiciones psicológicas y conductuales. El ingreso de sustancias psicoactivas en el organismo implica una serie de modificaciones en la percepción y la conciencia. Ningún producto tóxico es irrelevante y el consumo abusivo expone a circunstancias inesperadas en individuos vulnerables con patología previa. Bajan las edades de los chicos con enfermedades mentales y crecen las patologías duales al tiempo que las familias se modifican o se destruyen. El consumo riesgoso ocurre principalmente los fines de semana, cuando existe mayor tolerancia social y del entorno, siendo en muchos casos las drogas socialmente permitidas la puerta de entrada para las ilícitas. Por otro lado, los factores de protección se vinculan a la autoestima y a las habilidades sociales que permiten tomar decisiones y resolver problemas, invitando a la adaptación e integración en grupos de trabajo y estudio. Numerosas personas, especialmente jóvenes, tienen serias dificultades para trabajar en la maduración de la gestión de sus deseos y cuando una actividad resulta difícil, reaccionan solo con una respuesta emocional y esto es signo de que no han logrado aún organizar y unificar suficientemente su personalidad. Se desalientan, incapaces para obtener un resultado rápido y no logran aceptar que hay frustraciones inevitables en toda existencia y que no se puede vivir simplemente según el criterio de un placer inmediato. Dimensión familiar. Los espacios familiares de contención y una dinámica familiar positiva serán factores de protección hacia el consumo de sustancias. Una familia que ayuda a madurar en principios y valores se transforma en un instrumento privilegiado para promover una educación integral y saber prever los riesgos de consumo. Los controles familiares débiles y la inestabilidad de vínculos son algunas de las causas que impiden que una familia sea un agente natural preventivo. Los jóvenes cuyos padres tienen actitudes de menor atención y cuidado presentan una mayor tasa de consumo de drogas socialmente permitidas e ilegales. A medida que la protección aumenta, el consumo disminuye.
Una familia se configurará como un factor de riesgo cuando en la misma se promueven actitudes de consumo abusivo. Respecto a la dimensión social, una organización social se constituirá en un factor de riesgo claro frente al uso experimental de drogas, si se caracteriza por una exclusión social y una desorganización comunitaria. Por lo contrario, una sociedad que incluye a su población, y en especial a la población vulnerable, mediante la apertura de proyectos, genera factores de protección frente al consumo problemático. Y ahora me voy a enfocar especialmente en el abordaje bioético, desde la fundamentación biológica, desde la mirada respetuosa de una antropología humana y las reflexiones éticas. La fundamentación científica es que en el cerebro se procesa toda la información sobre los distintos estados psicológicos y sobre la determinación de conductas. De ahí la importancia de hallazgos científicos que buscan identificar regiones cerebrales comprometidas con la urgencia de consumir. La estructura química de las sustancias psicoactivas es muy similar a la de los neurotransmisores y por lo tanto pueden alterar el funcionamiento habitual del organismo humano, actuando como agonistas o antagonistas de esos receptores cerebrales. La capacidad natural de producir dopamina en el sistema de recompensa se reduce y mientras la necesidad persiste, es la droga la que aparece para ser la única forma de satisfacerla. Los adictos pueden requerir dosis cada vez más altas, reiterando que la realidad nos demuestra que ninguna droga es inofensiva. Del uso se puede pasar al deseo imperioso de consumo, instalándose el patrón desadaptativo de la adicción. La investigación sobre la adicción a las drogas ha logrado evidentemente avances en la neurociencia. Y hay tres conceptos importantes en el cerebro para limitarlos y prestar atención. Reiniciar al cerebro adicto, la estimulación dirigida de la corteza prefrontal del cerebro se está estudiando como un tratamiento prometedor, ¿no?, para la adicción. La señalización cerebral es el otro tema importante. Las drogas interfieren en la forma en que las neuronas envían y reciben información y eso altera el funcionamiento. Y los patrones de sincronización neuronal que en la introducción o la restricción de drogas hace que las células pierdan capacidad, ¿no?, plasticidad. Al hablar de adicción como enfermedad es imposible separarla del concepto de farmacodependencia. En la siguiente diapositiva, entonces, hablamos de una dependencia física, situación en la que si hay privación el organismo presenta manifestaciones, y una dependencia psíquica, que es la existencia de un impulso irrefrenable. Desde la consideración antropológica, al abordar el tema de la dignidad humana en el marco de una consideración antropológica, implica mencionar un valor intrínseco que hace referencia a la misma persona. La persona humana nunca es un medio, es un fin en sí misma, y hablar de dignidad es entrar en la profundidad de la bioética. La inteligencia y la voluntad permiten configurar la vida humana. El consumo abusivo de sustancias psicoactivas altera el uso de la inteligencia, de la voluntad y de su atributo, la libertad. Esta es consustancial al hombre. Una desviación del concepto de libertad es creer que la libertad la tiene el drogarse, ya que esta expresión es contraria a la dignidad humana. Los profesionales de la salud estamos llamados a formar parte de un cambio cultural, donde la formación de una conciencia moral y la promoción de la vida humana sean signos de cercanía y de esperanza. Con respecto a la reflexión ética, en el mes de junio del 2012, en respuesta a una invitación de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados respecto a la prevención de adicciones y control del narcotráfico en el marco de la despenalización de la droga, compartí la mirada y el pensamiento respecto a este tema representando como médica a la Pastoral de Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina. Hoy reitero mi pensamiento, como en esa oportunidad, que se fundamenta en que no se puede criminalizar a un adicto, porque no se puede criminalizar una enfermedad. Estamos llamados a acompañar los procesos de sufrimiento, pero con una máxima atención, denunciando al Estado
cuando no está presente y cuando abandona sus responsabilidades frente al aumento de la cultura de la muerte y el funcionar del narcotráfico. En este marco de esta consideración bioética se debe hacer mención a una realidad que atraviesa nuestra sociedad argentina y que duele en lo más profundo no solo a la sociedad, sino también a la comunidad médica. Los médicos contamos con suficiente información respecto a la importancia de una vida saludable y libre de drogas, pero la realidad cotidiana señala que algunos profesionales están sujetos a situaciones con gran impacto emocional. Recientemente se ha prestado mayor atención a factores profesionales de las distintas especialidades médicas que pueden propiciar un trastorno por uso de sustancias, con un aumento significativo en la demanda de servicios de salud mental. Como comunidad científica debemos responder a un desafío y es proteger a los profesionales de la salud a través de un equipo multidisciplinario para asistir al cuidado de los mismos. Profundizar en programas de asistencia y protección de la salud de médicas y médicos nos llevaría a la disponibilidad de un tiempo suficiente para tratarlo con rigurosidad que el tema se merece. Pero aquí no solo está el peligro de salud en el profesional de la salud, el médico, sino en la de su paciente, que en alguna oportunidad puede presentar potencial riesgo de ser atendido por un médico en estado de intoxicación por consumo abusivo de drogas. Principios bioéticos: el principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. El principio bioético de autonomía es el aprendizaje de la libertad, lleva a asumir responsablemente nuestra autogobernación, asumiendo nuestras consecuencias y comportamientos. El de no maleficencia, este principio está íntimamente relacionado en medida con la expresión, en primer lugar, no hacer daño. El cuerpo humano tiene una integridad y una dignidad y su totalidad lleva un mensaje implícito. No puede ser utilizado como un instrumento que esté al servicio de otro fin. Y la beneficencia. El término evidencia actos de misericordia y humanización, acción realizada en beneficio de otro. Quien se droga no comprende o ha perdido el sentido y el valor de la vida. Muchos casos de muerte por sobredosis son suicidios voluntarios. Justicia. Desde el principio de justicia, las instituciones deberán planificar, desarrollar y gestionar en forma eficiente las políticas sanitarias con acceso a los servicios. Y ahora vamos a hablar del abordaje bioético para una enfermedad paradójica, porque la adicción como enfermedad paradójica no registra el deterioro físico ni psicológico, llevando a un proceso de desmotivación y despersonalización. A una enorme porción de enfermos adictos no les importa su vida, porque están sumamente deteriorados, incapaces de discernir, por estar esclavos de un consumo abusivo. La misma negación que refiere el adicto es utilizada por su familia, transformándola en codependiente. Es en este contexto de enfermedad paradójica que se hace necesaria la incorporación de dos principios, aparte de estos, de dos principios bioéticos al momento de consentir, delegar y atravesar el proceso de morir de nuestro paciente adicto. Esos principios que se introducen aquí para una enfermedad paradójica es el principio de integridad y el principio de veracidad, que yo considero que son muy importantes, más allá de una patología adictiva. El principio de integridad es acompañar como profesional de la salud el momento de la enfermedad y supone la consideración de la finitud de una biografía humana, porque una consideración exclusivamente biológica llevaría a una cultura sanitaria deshumanizada. Y el principio de veracidad que necesitamos, como nos dice el informe Belmont, es un informe en el cual se destaca fundamentalmente la información, la voluntariedad y la libertad para poder consentir, pero para poder consentir necesitamos saber la verdad, el principio de veracidad. El servicio a la vida se manifiesta plena y explícitamente en la fidelidad a la ley moral, en coexistencia con valores y deberes fundamentalmente. ¿Qué pasa cuando nuestra población de adictos es motivo de una investigación? En la actualidad, numerosas guías nos acompañan, guías operativas internacionales referentes a la investigación humana,
y en la siguiente presentación están las pautas éticas internacionales para la investigación que están relacionadas para seres humanos pero en población vulnerable. Está elaborada por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. La última actualización es del 2016, con la que contamos, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Y además se afirma en la misma, y es muy interesante cuando trabajamos con grupos vulnerables en investigación, porque dice que deben asegurarse de que existan protecciones específicas para salvaguardar los derechos y el bienestar de personas en condición de vulnerabilidad y grupos de investigación. Y ahora, en el último punto ya, es cuando lo académico se hace pastoral. La ruptura entre la dimensión espiritual y la cultura es sin duda la dificultad más problemática de nuestro tiempo. La pérdida de valores forma parte de la descomposición de la trama social, donde el desempleo, la violencia y las drogas son elementos que no favorecen el surgimiento de espacios sostenidos en verdad y libertad. Es en el corazón de la Iglesia donde madura y se gesta la necesidad de un nivel académico para la formación integral. Es así como se fundan las primeras universidades, estableciendo las bases para el gran avance humano y cultural de Europa. La Academia del Plata, como comentábamos al principio, fundada el 20 de abril de 1879, reflejó en esos tiempos la necesidad de generar un espacio para promover todas las manifestaciones de las ciencias, como se dijo en un principio, las letras, las artes, como testimonio del pensamiento católico en la vida cultural argentina. Y esto fue posible gracias a la iniciativa de los alumnos del Colegio del Salvador poco antes de egresar de esa institución. En la carta encíclica Evangelium Vitae del Santo Padre San Juan Pablo II, hace un llamado a los intelectuales a trabajar en los espacios de cultura y ambientes de investigación científica y técnica, profundizando su mirada en las fuentes del Evangelio. En su punto 98 señala que precisamente en esta perspectiva he instituido la Pontificia Academia para la Vida, con el fin de estudiar, informar y formar en lo que atañe a las principales cuestiones de la biomedicina y el derecho, relativas a la promoción y la defensa de la vida, sobre todo en las que guardan mayor relación con la moral cristiana y las directrices del magisterio de la Iglesia. Una aportación específica deben dar también las universidades, particularmente las católicas, y los centros, institutos y comité de bioética. Es aquí donde lo académico quiere hacerse pastoral, donde el encuentro de una conciencia y una confianza puesta en una vida trinitaria permite que Dios pueda encarnarse en cada ser humano para servir en el surgimiento de una nueva cultura de vida. La Carta Pastoral 2026, Queremos ver a Jesús, documento del Arzobispado de Buenos Aires, nos invita a encontrarnos con un tema central y transversal también en nuestras realidades sanitarias y socioculturales propias de nuestra ciudad, el anuncio del Evangelio. La Carta Pastoral recuerda las palabras de Benedicto XVI. Frente a situaciones de indiferencia, frente al que sufre, cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. La Carta Pastoral de referencia señala: un discípulo misionero de Jesús no puede abstraerse de la realidad cotidiana y del encuentro con el que sufre. Algunas corrientes de espiritualidad mal entendidas pretenden deslindarse de la situación social y política, queriendo anunciar a un Dios desencarnado y neutro, que nada tiene que decir a la realidad concreta de hoy. Si bien la Carta Pastoral hace referencia al anuncio de transmitir el querigma con creatividad y de una manera nueva, haciéndolo a través de 4 acciones para acompañar reflexiones y plan de acción, considero que estas acciones llevadas a nuestra realidad argentina en el marco de la drogadependencia permitirán también adentrar en propuestas viables y superadoras. Es evidente que cuando un profesional de la salud o una persona comprometida con la problemática adictiva está animado el espíritu cristiano, descubre una llamada a la trascendencia, transfigurándose en una entrega de amor. Esas acciones que habíamos hablado de la Carta Pastoral yo las llevo a la drogadependencia y al principio parece preguntarnos. Permite en primer término cuestionarnos para propiciar cambiar algo, reconociendo que no todos lo sabemos y no todos lo estamos haciendo bien. Preguntarnos teniendo en cuenta que esta acción es muy necesaria para evaluar
y reconocer que no todo lo sabemos, que no todo lo hacemos bien. Preguntarnos es cuestionarnos. Es el primer paso para cambiar algo. ¿Qué estamos haciendo? Y deberíamos cambiar con acciones claras, con propuestas para vivir en medio de los rostros sufrientes de los que nos duelen y hacernos así prójimo para incorporar a la sociedad. Pensar juntos es la segunda acción, a partir de respuestas que surjan con espacios de diálogo y escucha para discernir prioridades y asumir nuestro actuar profesional. El enfermo adicto que llega a poder expresar sus emociones y pensamientos tiene la posibilidad de experimentar la sensación de libertad, ya que alguien está a su lado para escucharlo. Proponer con acciones concretas. En tercer término, con acciones que inviten a no quedarnos solo en ideas, a elaborar líneas de acción que puedan ser viables y llevarse a cabo. En el caso de la realidad del adicto, generar un encuentro empático. Meterse en la realidad del adicto para poder ayudarlo. Y esto no quiere ser que seamos cómplices del toxicómano. Practicar acciones en esta última presentación para bajar a la realidad propuestas sin temor a equivocarnos. El documento Evangelium Gaudium comparte en uno de sus puntos: tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar la vida cristiana. El que escucha se transforma en espacio de amor de Dios, y para que otros puedan abrirse y sentirse contenidos y comprendidos, se tiene que gestar en nosotros ese espacio. A modo de buen samaritano, la persona que acompaña a un toxicómano debe dejarse guiar por su corazón y compadecerse del dolor del otro. Finalizando, en la última presentación, le pido a nuestra Madre de Luján que cuide a su pueblo herido por el flagelo de la droga, y también a la intercesión de dos santos, para que nos acompañen como comunidad académica. A San Ignacio de Loyola, un enamorado de Dios, en el discernimiento, la sabiduría y el espíritu de servicio a la vida. Y a San Alfonso María de Ligorio, un hombre atento a Dios, para que con su testimonio de vida ayude a madurar e integrar normas morales que nos permitan asumir responsablemente nuestros actos. Muchas gracias. Para terminar el acto y como primero ante todo agradecer, felicitarte Raquel, por aquí, creo que la cámara nos va a tomar mejor. Agradecer la presencia de los académicos, el señor presidente emérito, Gerardo Palacio Jardi, la secretaria, y como acto final la entrega del diploma correspondiente a la academia. Muy bien. A todos, es una emoción compartir con personal médico también. Aquí veo al doctor Mario Bruno, que hablar de periodismo médico es nombrarlo, y es el presidente de la Sociedad Argentina de Cancerología, así que muchas gracias. A todos los que están presentes aquí, una emoción también a los sacerdotes que me acompañan, al padre Fernando Gómez Tarditi, que vino desde Córdoba para acompañarnos. Él es el de los ejercicios ignacianos en Córdoba, y fue quien me acompaña en los ejercicios ignacianos que yo realizo allí. Así que muchas gracias, Padre, por tu generosidad. Y si me permiten también agradecerle a mi hijo a mi sobrina Elena y a todos mis amigos, que somos una familia.
familia tiene un sacerdote, lo vamos a invitar al sacerdote hijo a que nos dé la bendición final. Genial. Padre, te invitamos a que te acerques, además de felicitarte por tu madre. Padre. El Señor esté con ustedes. Le damos gracias, Señor, por esta hermosa jornada, por esta experiencia de crecimiento en lo académico, en lo profesional, en lo espiritual. Y te pedimos que bendigas a la Academia del Plata, que bendigas a todos sus miembros, que bendigas todas sus obras, para que tiendan de ti como de una fuente y vayan a ti como a su fin. Bendice a todos los presentes y cada una de sus vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.